el viernes sí voy a... con Ah, bueno. ustedes de ambiente, porque el miércoles pasado yo le... Hola, hola, bienvenido Martín. Yo le avisé a su bedel, pero no, a la directora, y no sé, no llegó a conectar, a enviarle la invitación. Ajá. Creo que le mandaron la de las 8, la de las tecnicaturas. Sí, la tarde. Bien, bienvenido Martín, Maximiliano. ¿Todos son de ambiente? Hola, profe, sí. Bien, perfecto. Este va a ser el horario para la tecnicatura de ambiente. Vamos a arrancar 7:20, 7:25 como máximo, y vamos a tener hasta las 8, 8:05. Bien, porque luego con este mismo Meet es que vamos a empezar con las clases de las tecnicaturas. Así como ustedes salen a las 8, van a entrar los chicos de las técnicas. Hola Micaela, ¿cómo estás? ¿También de ambiente, Micaela? Bien, bien. Bien, sí, este va a ser el horario de ambiente. Todos los miércoles a las 19:20. Como le estaba diciendo a su compañera, recuerden que la primera parte, el primer cuatrimestre, nosotros vimos todas las tecnicaturas juntas. Bien, yo les enseñé todas las tecnicaturas aquí en lo que era el curso propedéutico 2022. Bien, que aquí tuvimos todas las clases, creo que hasta la clase 6 fue del propedéutico, luego las otras clases que entraron en el parcial. Bien, y ya esto de perímetro y área es solo para las tecnicaturas, para las tecnicaturas de civiles, viales, hidráulicas. Bien, para ustedes ya no entran más a esa plataforma. Bien, esa queda sola para las técnicas. Hola, hola, bienvenido Pablo. Bien, entonces ustedes ya en esta plataforma de curso propedéutico ya no ingresarían más. Bien, ahí yo solamente voy a dar las clases para las otras tecnicaturas. Porque ustedes tienen que tener estadística, y yo en las otras tecnicaturas no doy estadística. Entonces, como vamos a arrancar estadística, vamos a hacer una plataforma aparte para ustedes. Bien, que la plataforma estaría en tecnicatura de gestión ambiental de primer año. Bien, creo que ustedes ya utilizan esa plataforma para otras materias. Bien, si es así, esa va a ser la plataforma que vamos a empezar a utilizar ahora para, para hacer este segundo cuatrimestre. Bien, que va a ser sobre estadísticas. Yo aquí borré todas las clases anteriores que había, porque bueno, yo con los presenciales también usaba la plataforma, y ahí subía todos los de la primera parte de matemática aplicada, que era unidades de medida, operaciones con unidades de medida. Bien, ¿se me escucha bien? Porque hay mucho ruido aquí y... Sí, profesor, ¿Se le me escucha escucha bien. bien? Bueno, perfecto. Bien, esta es la plataforma que vamos a utilizar. Bien, matemática aplicada, que está en Tecnicatura de Gestión Ambiental de primer año. Bien, tenemos aquí la primera clase de este segundo cuatrimestre, que sería Estadística de Conceptos Básicos, y una actividad de población, muestra y variable. Todas estas actividades no las hagan todavía, tienen el candadito, creo que ustedes las pueden ver, pero no hacerlas porque yo posiblemente voy a ir cambiando esas actividades, Bien, así que no se adelante, esas eran las actividades que yo ya había planteado, pero el año anterior, por eso quedan ahí. Bien, pero ustedes no hagan, vayan haciendo lo que yo voy habilitando. Bien, nosotros comenzaríamos hoy con lo que es los conceptos básicos de estadística. Bien, ¿qué es estadística? ¿Qué es una variable? ¿Qué es una población? ¿Qué es una muestra? Así que antes de ir por aquí, a ver, díganme ustedes qué conocen de estadística o qué vieron de estadística. Esto sería solamente para las tecnicaturas de gestión ambiental.
Bien, después voy a ver si hago otro Meet, por la duda se van metiendo alumnos de otras tecnicaturas, así que voy a tener que tener 2 Meet distintos. Bien, pero por el momento, estadística. ¿Dónde escucharon alguna vez estadística? ¿O con qué creen ustedes que se puede relacionar la estadística? ¿Alguna vez escucharon la estadística de tal cosa o de otra, o de esto? La estadística es sacar datos, profe. Bien, se trabaja con los datos. Bien, trabajar con datos es todo un estudio científico que se encarga de recolectar, organizar, representar, resumir datos. Bien, esa primera parte se llama estadística descriptiva, la que se encarga de recolectar, organizar, representar. Bien, luego eso tienen aquí en la parte de definición de estadística. Luego la parte de extraer datos, de analizar los datos, de extraer conclusiones válidas o de tomar decisiones en cuanto a esos datos, es mi estadística inferencial que les dice ahí. Bien, ambos serían la definición de estadística, la suma entre la estadística descriptiva y la inferencial. Es un método científico destinado a recopilar, ordenar, representar y resumir datos. Estadística descriptiva, para posteriormente analizarlo, extraer conclusiones válidas y tomar sobre esa base decisiones razonables. Bien, pero siempre que hablemos de estadística vamos a trabajar con datos. Y la estadística se utiliza en muchos campos, se utiliza incluso en los deportes, en medicina, o siempre que se hace una presentación sobre algo, se utilizan gráficos estadísticos. Bien, por ejemplo, cuando estábamos en plena pandemia, que nos mostraban todos los días los cuadros de que cuántos contagios había, de que si había más o menos contagios que el día anterior. Bien, todo eso son gráficos estadísticos. Ahora, estos datos, con los que nosotros vamos a trabajar, bien, van a tener valores, van a tener distintos valores. Puede ser numérico o no esos datos. Bien, no necesariamente los datos siempre son numéricos. Pueden ser numéricos o no. Bien, si los datos son numéricos o no, va a entrar en la clasificación, ya en lo que es la clasificación. Bien, en la clasificación de los datos, en la clasificación de las variables. Porque esos datos yo los voy a obtener son datos que yo quiero obtener de algo, digamos, de una determinada investigación. Y en eso tiene que ver mi variable, porque mi variable sería lo que yo quiero estudiar. La variable es la característica que yo quiero investigar. Bien, supongamos que yo quiero investigar las edades, o a ver con respecto a un técnico de gestión ambiental, que iríamos más por la parte de los residuos o del reciclaje o de cuántos árboles hay en distintos barrios o los servicios que tienen las casas. Bien, esas serían mis variables. ¿Qué yo quiero investigar? ¿Qué me interesa saber? La característica. Bien, eso sería una variable. Y depende de la variable yo voy a obtener los datos. Porque si mi variable es quiero saber las edades de un grupo de personas, los datos van a ser justamente esas edades. Bien, cada una de las edades sería un dato. Si yo le pregunto las edades a 10 personas, voy a obtener 10 datos. Bien, y entonces los datos estarían relacionados con las variables, porque serían las respuestas a lo que yo quiero saber, a esa característica que quiero. Bien, y esas variables se clasifican en numérico y no numérico. Sería en cuantitativo y cualitativo. Si las variables son numéricas, es una variable cuantitativa. Y si la variable no es numérica, sería cualitativo. Son atributos, cualidades. Por ejemplo, si mi investigación era, yo quiero saber las edades, como dije hoy,
Eso sería un valor numérico, por lo tanto, esa sería una variable cuantitativa. Ahora, si lo que yo quiero saber es cuál es el color favorito de un grupo de personas o cuál es el deporte favorito, bien, los datos que yo voy a tener, los valores, no van a ser numéricos. Van a ser cualidades o atributos. En este caso serían rojo, verde o fútbol, básquet. Bien, ¿se entiende cómo está esto de las variables? Esto es lo que vamos a trabajar a partir de ahora, estadística. Bien, aquí tenemos lo que es la variable cualitativa. Se expresa mediante cualidades o atributos, colores, sexo, razas. Bien, todas las variables que no sean cualitativas, que no sean numéricas, que tengan cualidades o atributos, serían cualitativas. Y las que son numéricas son cuantitativas, que se expresan mediante números. Si yo quiero saber la cantidad de árboles que hay en una manzana, se cuentan los árboles, si hay 8, o pues en otra manzana puede haber 7, en otra puede haber 3, en otra puede haber 0 árboles. Bien, eso sería un valor numérico. Ahora, dentro de las cuantitativas, también hay una subclasificación, digamos. Dentro de las cuantitativas se clasifican en discretas y continuas, y dentro de las cualitativas se clasifican en nominales, ordinales o binarias. Bien, todo lo que yo le estoy diciendo está aquí, está en la plataforma, está en la parte esta que dice conceptos básicos de estadística. Bien, la variable cualitativa se expresa mediante cualidades o atributos y se clasifican las cualitativas en nominal, ordinal o binaria. Bien, y aquí me explica cada una y abajo hay ejemplos. Bien, la cualitativa, ¿cuándo es nominal, ordinal o binaria? Es nominal cuando no hay un orden o jerarquía entre los datos. Bien, si yo quiero saber cuál es el color favorito de las personas, me van a decir rojo, azul, amarillo, verde, negro, blanco. Bien, no hay un orden entre esos datos, no hay una jerarquía. Por lo tanto, eso sería una variable cualitativa nominal. Bien, ahora si yo quiero saber cuál es el nivel de estudio que posee una persona, me van a decir que tiene nivel primario, secundario, terciario, universitario. Bien, entre esos datos sí hay un orden, una jerarquía. Por lo tanto, saber cuál es el nivel de estudio de una persona sería una variable cualitativa ordinal. Y luego tenemos las cualitativas binarias, que es solamente cuando tengo dos opciones de respuesta. Cuando los datos van a tomar solamente dos valores. Si yo quiero saber la opinión de las personas sobre una determinada cosa, por ejemplo, si están de acuerdo o no por la aprobación de una ley. Si están de acuerdo o no, me dicen sí o no. ¿Bien? Sí o no. Entonces ahí tendría solamente dos opciones de respuesta. Eso sería una variable cualitativa binaria. Bien. Y luego tendríamos las cuantitativas, que las cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Los datos discretos pueden tomar valores enteros y los datos continuos pueden tomar cualquier valor numérico. Bien, cuando estamos en las cuantitativas, ahí ya estamos en los valores numéricos, en los datos que son números. Una cuantitativa es discreta cuando toma valores redondos, valores enteros, valores sin coma, digamos, números naturales. Por ejemplo, cuando hablamos de la cantidad de árboles, voy a ver cuántos árboles hay, voy a decir hay 6 árboles, hay 7 árboles, hay 5 árboles. O la cantidad de hermanos de una persona, cuántos hermanos tiene. Puede tener 2 hermanos, 5 hermanos, 7 hermanos, bien, son números exactos. No voy a tener un dato que diga que una persona tiene 2,3 hermanos o 3,5 hermanos. Bien, van a ser datos redondos, 2, 3, 4. Esos serían discretos, cuando trabajamos con datos enteros. Bien, siempre lo relacionamos con contar. Cuando hay una cantidad de algo, es una variable cuantitativa discreta. Ahora, si mi variable la relacionamos con medir, puede tomar cualquier valor en el conjunto de los reales, es decir, que puede tomar valores con coma, en ese caso estamos en una variable
cuantitativa continua. Bien, si yo quiero, siempre lo relacionamos con medir. Si yo quiero saber la distancia de un punto a otro, la distancia del profe hasta la escuela o de los alumnos a la escuela, la altura de los alumnos, cuál sería la altura de una persona. Bien, una persona puede medir 1,20, 1,50, 1,76, 2,8, 3,5. Bueno, ahí ya fue muy alto. Pero se entiende. Bien, lo que sería la diferencia entre, primero, cuantitativa y cualitativa. Las cuantitativas serían numéricas, las cualitativas no numéricas, atributos, cualidades. Dentro de las cuantitativas, de las numéricas, vamos a tener discretas y continuas. Discretas van a ser valores numéricos, pero redondos. Y las continuas serían valores, va a tomar valores numéricos, pero pueden tomar valores con decimales, valores con coma. Bien. ¿Alguna consulta con respecto a esto? ¿Con las variables? Bien, esto de la clasificación de las variables nos va a permitir hacer la primera actividad. La primera actividad, que es clasificar si son continuos o discretos. Bien, aquí es el precio. Bien, el precio de productos en un supermercado. Cantidad de primos, tiempo que tarda una persona, cantidad de votos en una urna, la distancia entre dos ciudades, el precio de productos en un supermercado. Bien, serían todas variables cuantitativas y nosotros tenemos que decir si son continuas o discretas. Luego les voy a subir otra actividad donde van a tener que hacer más clasificaciones y ahí van a tener que decir primero si es cualitativa o cuantitativa y luego si es cuantitativa, continua o discreta, o si es cualitativa, nominal, ordinal o binaria. Bien, como para empezar, esta solamente es de las cuantitativas. Bien. Eso como para que empecemos a hacer esa actividad. Bien, estadística no es muy difícil, así que es solamente ir viendo, practicando. Enseguida lo vamos a relacionar bien. ¿Cómo clasifico las variables? Si son numéricas cuantitativas, no numéricas cualitativas. Bien. Bueno, yo creo que esto de población, muestra y variable, lo podemos dejar para la próxima clase. Ahora vamos a ver lo de las clasificaciones. Por ejemplo, la primera, que me dice cantidad de primos que posee una persona. ¿Cuál sería la cantidad de primos que posee una persona? ¿Qué variable sería? Sería variable cualitativa, cuantitativa, sería, si es cuantitativa, discreta, continua, si es cualitativa, nominal, ordinal, binaria. A ver, Pablo. Cuantitativa discreta. Cuantitativa discreta. Siempre que usa la palabra cantidad, va a ser un número redondo. Cantidad de primos que posee una persona. Una persona puede tener 20 primos, 15 primos, 1 primo, 0 primos. Bien, no puede tener 1,5 primos, 1,3 primos, 3/4 de primos. Bien, van a ser valores enteros, valores redondos. Bien, el siguiente. Tiempo que tarda una persona en hacer la entrega de un pedido. ¿Qué opinarían del tiempo que tarda una persona en hacer la entrega de un pedido? Pues los que no pueden decirlo, lo pueden escribir en el chat. Estoy aquí con el chat, así que también lo pueden escribir por ahí. Es cuantitativa, así que tenemos que decir si es cuantitativa, continua o discreta. Bien, ya sabemos que todo es continua. Bien. Siempre que relacionamos con medir, en este caso estamos midiendo tiempo, sería continuo. ¿Cuánto tarda una persona? Puede tardar 20 minutos, 30 minutos. Bueno, ojo que si los contamos en minutos, ahí sería discreta, porque puede tardar 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos. Pero puede tardar una hora y media o media hora. Bien, ahí ya estaríamos en números que no son enteros.
por lo tanto sería continuo. Cantidad de votos en una urna, otra vez uso la palabra cantidad. Los que fueron alguna vez fiscales de mesa, vas a ver que hay una cantidad redonda. Bien, va a haber 15 votos para uno, 5 votos para otro, 50 votos para uno, 60 votos para otro. Bien. Si el voto está cortado para la mitad no cuenta, así que ese sería un voto cero. Muy bien, muy bien. Cantidad de votos en una urna. La distancia entre dos ciudades. ¿Qué sería la distancia entre dos ciudades? Primero, ¿qué es la distancia entre dos ciudades? Estaríamos hablando de longitud. De una longitud. A ver, Pablo. ¿Y cuantitativa continua? Continua. Bien. Todo lo que relacionamos con medir es continuo. En este caso estamos midiendo distancia. Puede ser 1 kilómetro y medio, 30 kilómetros, 30,6 kilómetros. Bien, las longitudes pueden tomar valores reales. Tenemos que ver los datos, qué tipos de valores pueden tomar. El precio del producto en un supermercado. El precio del producto en un supermercado. ¿Qué variable sería? ¿Qué variable cuantitativa sería? ¿Discreta o continua? ¿Y puede ser los dos, o no? ¿O discreta? Cuando llegamos a la caja, digamos que se hace discreta, porque pagamos un número redondo. Bien, pero cuando está el cartel ahí en la exposición, ¿qué dice el precio? 99, Claro, dice 99,99, 105,99, siempre está el coma 99. Entonces ahí ya no sería un número discreto, sería continuo. Y ya cuando llegamos a la caja nos cobran el precio discreta, en variable discreta, digamos, pero está expuesto como una variable continua, ¿bien? Con coma. Muy bien. A ver, les voy a mostrar cómo sería nuestro próximo trabajo, que es también con respecto a esto. Bien, que es aquí. Va a ser así. Bien, aquí tienen ustedes que clasificar. Yo puse como ejemplo el primero que es edad. Yo después le voy a subir esto en su plataforma. El primero que es edad, es una actividad de clasificación de variables. El primero que es edad, ustedes tienen que, bueno, este ya está de ejemplo. La edad sería cuantitativa, discreta, porque está entre paréntesis años. ¿Cuánta edad se tendría en año una persona? 20 años, 30 años, 15 años, 12 años. Entonces es numérico, por lo tanto es cuantitativo. Los valores son redondos, por lo tanto sería discreto. Lo relacionamos con contar. Bien, y así tienen que hacer ustedes con cada una de estos datos. Bien, el primero sería posición de atleta en una carrera. La posición que tiene una persona en una carrera. Discreta. Bien, a ver. ¿Cuáles serían los datos que voy a obtener? Supongamos que hubo una carrera que compitieron 10 personas. ¿Cuáles son Primero, los segundo, tercero, cuarto, primero, quinto y segundo, tercero, cuarto, quinto? Bien, en este caso, si bien hay un número, pero no sería cuantitativo. Bien, porque en este caso serían posiciones, sería primero, segundo, tercero. Bien, no es 1, 2, 3. Entonces en este caso sería no numérico. Bien, sería cualitativo. Entonces si es cualitativo, ¿qué sería? Nominal, ordinal o binario. Recuerden que orden, ordinal.
Si hay un orden, es ordinal. Si no tiene orden, nominal. En este caso habría un orden. Vamos a tener un primero, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto. Va a haber un orden entre los datos, por lo tanto, sería cualitativo ordinal. Bien, eso sería con respecto a posición de atletas en una carrera. Salario mensual de los profesores. O salario de cualquier persona que trabaje, que tenga... Bajo. ¿Cómo? Bajo, le digo, pero Bien. ¿Cómo sería? Cualquier persona que tenga un sueldo, digamos, que le paga el ministerio o que tenga un sueldo en blanco, digamos. ¿Cómo sería esa variable? Perfecto, Martín, no hay problema. Recuerden que yo siempre grabo las clases y después las subo. Ya estoy viendo que ya estamos acercando a las 8, así que probablemente enseguida comiencen a llegar los alumnos de las otras tecnicaturas. Una vez que lleguen ellos, ustedes ya estarían libres de desconectarse porque ellos ya van a empezar a ver las actividades de la otra plataforma. Bien, seguimos con esto. Recuerden que yo esta actividad voy a subir a la plataforma para que ustedes la puedan resolver. Recuerden que su plataforma ahora es la de gestión ambiental. Entren a matemática en esa parte. Si tienen un grupo con otros compañeros virtuales, también le informan. Así no realizan las actividades del propedéutico. Bien, salario mensual de una persona que trabaje en blanco, que depositen, que vaya a cobrar al banco, digamos. Cualitativo formal. ¿Cómo formal? No les di esa opción. Si es cualitativa, es ordinal, nominal o binaria. Si es cuantitativa, es discreta y continua. Bien, yo le estoy dando esto de que es así trabajador que va a cobrar en un banco porque un trabajo externo, digamos, independiente, normalmente se cobra, en ese caso sería discreto. Porque digo, bueno, por este trabajo cobro 500 pesos, me pagan 500 pesos. Cobro 1000, me pagan 1000. Bien, pero el banco, ¿cómo funciona? ¿Los valores serían discretos o serían continuos? Continuo. Serían continuos. Y siempre que el número tiene una coma, ya sería un número continuo. En este caso, salario, cualquier salario que sea pagado por un banco, es una variable continua. El cuarto es género. El quinto sería el género que pueden tener las personas. Si yo le pregunto el género a la persona, ¿qué datos puedo obtener o qué variable sería el género de las personas? Cuantitativa, cualitativa. Cualitativa. Bien, cualitativa. Ahora, binario, nominal o ordinal. Binario, si sería cualitativa, sería binario, nominal o ordinal. Recuerden que sería cualitativo o cuantitativo, si fuese numérico no. Ahora, ¿es cualitativo? Bien, porque es no numérico. Ahora, sería nominal, ordinal o binario. Recuerden que ustedes tienen ejemplos ahí en la plataforma para ver. Bien, aquí en matemática aplicada. Creo que ese estaba entre uno de los ejemplos. Bien, dice género, ocupación, estado civil. Hola, bienvenido Pablo, ¿cómo estás? Sí, pero no me acuerdo, profe. Le puedo, si quiere, le puedo, no sé, no estoy seguro. En este caso sería nominal. Bien, porque ya no sería binario. Porque ahora tenemos, incluso en el DNI, ya no está la opción de que sea masculino o femenino, sino también tiene la opción de poner género no binario. Entonces ya
sea, no sería binario esa variable, sino sería nominal, que no hay un orden entre los datos. Buenas noches. Buenas, buenas. Héctor y Pablo, ¿ustedes son de qué carrera? ¿De qué tecnicatura son? De civiles. Bien, espérenme 5 segundos, unos minutitos, que yo cierro la clase con los chicos de ambiente y continuamos. Vale. Bien. ¿Cortemos? No, pueden silenciarse solamente. Vale. Bien, muy bien, muy bien. Bien, ¿se entiende entonces cómo tenemos que hacer las clasificaciones? Tenemos todo, en este caso, toda mi primer columna son variables. Por ejemplo, número de libros en una librería. O religión. O antigüedad docente. Bien, todas esas variables nosotros tenemos que ver primero si es cualitativa o cuantitativa. ¿Cómo vemos eso? Si los datos que yo voy a obtener al recolectar, al hacer un estudio estadístico, digamos, sobre qué religión tienen las personas, yo qué datos voy a obtener, numéricos o no numéricos. Si sería numérico, es cuantitativo. Si es no numérico, cualitativo. Bien, en este caso tenemos, por ejemplo, la religión, que sería no numérico. Por lo tanto, sería cualitativo. Dentro de las cualitativas, nosotros tenemos que ver si es nominal, ordinal o binaria. Y si fuese cuantitativo, tenemos que ver si es discreta o continua. Bien. Bueno, perfecto. Y luego, bueno, van a tener aquí para unir una actividad para unir con flechas. Y recuerden que yo siempre les dejo el video de la clase. Así que aquí, ahora vamos a tener el video de la clase de hoy. Y bueno, yo siempre, antes lo que hacía era editar los videos. Ahora como me está llevando mucho tiempo y estoy muy atrasado con videos, voy a subirlos directamente. Voy a cortarle la introducción y la final de la despedida y ahí estaría el video, bien, de lo que son de las clases. Porque estoy atrasado con muchos videos y editarlos me lleva mucho tiempo. Normalmente siempre lo edito para que quede más corto. Pero a veces doy clases de 1 hora y media, 2, y trato de editarlo para que sea de 30, 40 minutos. Bien, bueno, aquí terminaríamos la clase por hoy de los alumnos de ambiente. Los que no son de ambiente se quedan porque vamos a arrancar. Bueno, profe,